¿Por qué una empresa llamada OpenAI mantiene en secreto sus modelos? En menos de una década, esta compañía ha pasado de ser una organización sin ánimo de lucro a comer de la mano de Microsoft. Su CEO, Sam Altman, fue traicionado y despedido por su gente más cercana, solo para regresar gracias a la presión de Microsoft. Su cofundador, Elon Musk, abandonó el proyecto y acabó demandando a la compañía. Detrás de la promesa de acceso abierto y seguro a la inteligencia artificial se esconde una lucha interna por el poder, el dinero y el control de una tecnología que promete cambiar el mundo. Esto es lo que no te han contado sobre los creadores de ChatGPT. OpenAI no es una secta, pero todos sus trabajadores y directivos comparten una creencia común, que es posible alcanzar la inteligencia artificial general, es decir, una inteligencia que iguale o supere las capacidades de la inteligencia humana, y además que es posible hacerlo de forma segura, sin destruir a la especie humana por el camino. El pastor de este grupo de creyentes es Sam Altman, un empresario de 38 años convertido en superestrella de la inteligencia artificial. Es la cara visible de los grandes modelos de lenguaje que han hecho posible ChatGPT, la herramienta de moda a día de hoy. Presidentes, empresarios, actores e influencers, todos tienen algo en común. Quieren una foto con Sam Altman. ¿Pero por qué este joven es el representante de la IA a nivel mundial? Pues porque ha sido su obsesión desde pequeño. Altman creció a finales de los 80 y principios de los 90 sumergido en la ciencia ficción, en los mundos paralelos donde los hombres vivían rodeados de máquinas superinteligentes. Cuando tenía tan solo 8 años empezó a programar en el Macintosh LC2 que le compraron sus padres. Entonces ya lo tenía claro, algún día esa computadora aprendería a pensar. Pero cuando llegó a Stanford en 2003, la inteligencia artificial estaba muerta. Era una promesa rota, un campo estancado. Lo que encontró en las aulas no fue inspiración, sino frustración. Así que guardó su sueño en un cajón e ingresó en el mundo de las startups. Su empresa, Loop, fue una de las primeras en formar parte de Y Combinator, la incubadora de startups más famosa del mundo. Fue ahí, en Y Combinator, donde Altman dio el salto de su vida. En febrero de 2014, Paul Graham, el gurú fundador de Y Combinator, eligió a Altman como su sucesor. Con tan solo 28 años, Altman estaba al frente de una de las empresas más importantes en el mundo de la innovación, y ya empezaba a usar el lenguaje grandilocuente y trascendental que luego llevaría a OpenAI. Bajo su liderazgo, decía Altman, el objetivo de Y Combinator no iba a ser el de llenar las billeteras de los socios, sino el de financiar transformaciones a nivel de especie. Y solo había una manera de cambiar la especie a ese nivel: desarrollar una inteligencia artificial general. Tuvo suerte Sam Altman de que justo al asumir su nuevo rol empresarial, la IA empezará a despegar de nuevo. El aprendizaje profundo y las redes neuronales estaban permitiendo hacer tareas antes inimaginables. La inteligencia artificial general parecía por primera vez estar al alcance. Eso suponía un problema. Altman lo tenía claro: la inteligencia artificial general se construirá exactamente una vez, decía, y si no la construyen las personas adecuadas, el resultado podría ser catastrófico. ¿Quién era, en la opinión de Altman, la persona adecuada para dirigir el proyecto que cambiaría para siempre la especie humana? Por supuesto, él mismo, pero para hacerlo necesitaba dinero, así que empezó a hablar con empresarios de ideas afines para montar una organización sin fines de lucro que se encargara de desarrollar una IA general segura y responsable. Uno de esos empresarios afines era Elon Musk. Aunque luego se convertiría en enemigo acérrimo de OpenAI y de Sam Altman, en ese momento Musk estaba muy preocupado por el desarrollo de una IA sostenible. Así que puso $100 millones encima de la mesa. Y no solo aportó dinero, también propuso que la nueva compañía se llamara OpenAI. Con su ayuda y la de otros empresarios, Altman comenzó a reclutar sigilosamente a un equipo de estrellas que pudiera hacer realidad su sueño de la inteligencia artificial general. Greg Brockman, director de la tecnológica Stripe, aceptó ser el director de la incipiente organización. Brockman sería la mano derecha de Altman en la compañía. Era su gran fichaje ejecutivo, aunque solo era el primer paso. En realidad, su objetivo más preciado era un ingeniero de origen ruso llamado Ilya Sutskever. Sutskever era, ya en 2015, uno de los investigadores más destacados en el campo de la IA. En esa época trabajaba para Google Brain. Altman envió un correo electrónico a Sutskever para invitarle a cenar con Musk, Brockman y otros en el elegante Rosewood Hotel de Palo Alto.
Al llegar, Sutskever se dio cuenta de que era el invitado de honor. Fue una especie de conversación general sobre la IA y la IA general en el futuro, recuerda. Más específicamente, discutieron si Google y DeepMind estaban tan por delante que sería imposible alcanzarlos o si todavía era posible, como decía Elon Musk, crear un laboratorio que sirviera de contrapeso. Tras esa estimulante cena, Sutskever decidió abandonar Google y unirse al emocionante proyecto de Altman y Musk. ¿Cómo iban a imaginar entonces que los participantes de esa flamante cena acabarían peleados entre ellos y que el propio Sutskever, el gran fichaje de Altman, acabaría haciendo un movimiento difícil de creer contra la propia OpenAI? OpenAI se lanzó oficialmente en diciembre de 2015. En ese momento, Musk y Altman defendían este proyecto como un esfuerzo por hacer que la IA fuera segura y accesible. En otras palabras, como un proyecto de código abierto que no iba a solicitar patentes. Aunque no esperaban resultados pronto, surgían como algo pequeño, como un David frente al Goliat que representaban grandes compañías como Google, que llevaban años invirtiendo y captando talento en inteligencia artificial. Al principio, OpenAI no era más que un grupo de jóvenes creyentes en la IA general, que ganaba sueldos por debajo de mercado y que vivía de las donaciones de grandes empresarios. Más que una empresa, OpenAI parecía un laboratorio de investigación. Publicaba papers, probaba cosas, pero no sacaba ningún producto al mercado. Aunque eso no tardó mucho en cambiar. A principios de 2017, investigadores de Google publicaron el artículo que introdujo los Transformers al mundo. No estos Transformers, sino una nueva arquitectura de aprendizaje que hacía mucho más eficiente la comprensión y generación de lenguaje por parte de las máquinas. En cuanto Ilya Sutskever leyó el artículo, lo tuvo claro. Eso es lo que estábamos esperando, le dijo a Brockman. Y así fue como surgió el Transformer generativamente preentrenado, o GPT-1 por sus siglas en inglés. GPT-1 fue el primer gran modelo de OpenAI y el ancestro de los modelos que hay detrás de ChatGPT. Este primer modelo superaba con creces a todo lo anterior en comprensión del lenguaje y generación de respuestas. Pero eso no era lo importante era su capacidad de ser competente en campos que no formaban parte de su conjunto de entrenamiento. Solo un año después de este primer gran modelo, OpenAI lanzó GPT-2, la primera inteligencia artificial entrenada con el Internet abierto. Fue aquí, con GPT-2, cuando todo se empezó a torcer. OpenAI dudaba si lanzar el programa al mercado. Podía ser la herramienta de spam definitiva. Pensamos que el código abierto de GPT-2 podría ser realmente peligroso, dijo Mira Murati, la directora de tecnología de la compañía. Al final, optaron por lanzar GPT-2 de forma progresiva. Aunque ese modelo no fue la única razón por la que la compañía se empezó a desviar de sus propósitos iniciales. Elon Musk, la principal fuente de dinero de OpenAI, no estaba contento. Musk sentía que la seguridad debía ser una prioridad mayor, aunque quizá lo que realmente quería era hacerse con el control de la compañía ahora que estaba consiguiendo algo. En cualquier caso, el magnate propuso adquirir una participación mayoritaria en la empresa. Altman, por supuesto, se negó, así que Musk se salió del proyecto y con él su enorme fortuna. Altman necesitaba por tanto una nueva forma de financiarse y la necesitaba para ayer. Al final, al joven empresario se le ocurrió un truco extraño que aún a día de hoy poca gente entiende. Crearía una entidad con fines de lucro limitados, que estaría bajo el control de la organización sin ánimo de lucro OpenAI. Si la empresa con ánimo de lucro alcanzaba el límite de beneficios, esto se reinvertiría en la organización sin ánimo de lucro. Esa es la doble estructura con la que OpenAI lleva operando desde 2018. Pero a OpenAI no le faltaba solo dinero. Cada iteración de la familia GPT necesitaba más potencia de cómputo, y solo unas pocas empresas existentes podían ofrecer semejante infraestructura. Aunque la oferta no era muy variada, desde OpenAI lo tuvieron claro desde el principio. Rápidamente nos concentramos en Microsoft, recuerda Altman. Así fue como Microsoft invirtió 13.000 millones en OpenAI y se hizo con el 49% de su rama con ánimo de lucro. Desde entonces, Microsoft tiene una licencia exclusiva para comercializar la tecnología de OpenAI. ¿Cómo habían cambiado las tornas? La empresa que prometió permanecer libre de patentes, de código abierto y totalmente transparente, terminó otorgando una licencia exclusiva de su tecnología a la empresa de software más grande del mundo.
Justamente fue al desembarcar Microsoft cuando la startup completó su GPT-3, que, por supuesto, era mucho más grande e impresionante que sus versiones 1 y 2. A Microsoft le había tocado, una vez más, la lotería. Todo ello pese a que muchos empleados de OpenAI estaban descontentos con el acuerdo. Sentían que traicionaba la esencia de la compañía. Por eso varios ejecutivos clave abandonaron el barco y lanzaron Anthropic, un nuevo proyecto de inteligencia artificial que quería preservar los valores originarios de OpenAI y competir así con Altman. A partir del acuerdo con Microsoft y el modelo GPT-3, la compañía no tardaría en lanzar su primer producto de consumo, el producto que la daría a conocer al mundo. Iban a lanzar una interfaz conversacional para su modelo GPT-3. Estoy hablando, por supuesto, de ChatGPT. Las capacidades de este modelo cautivaron al mundo y lo convirtieron en el software de más rápido crecimiento de la historia. Ya no se trataba de un chatbot cutre que imitaba la comunicación humana. ChatGPT era una herramienta capaz de hacer exámenes, escribir trabajos enteros y resumir libros rusos en segundos. Podías pedirle que te escribiera la próxima propuesta de financiación o que respondiera automáticamente a los correos con un tono formal y que luego te hiciera un resumen de la conversación. En realidad, para cuando OpenAI lanzó ChatGPT ya tenían listo el modelo GPT-4, pero detrás del chat pusieron primero a GPT-3. Temían que el 4 fuera demasiado potente para la humanidad, así que prefirieron que la gente se acostumbrara al 3. Una vez se calmó el entusiasmo inicial, lanzaron GPT-4 generando de nuevo una ola de hype. ¿Estrategia de marketing brillante? Según ellos, no. Ellos dicen que se trata de una estrategia para proporcionar un aterrizaje suave a la singularidad tecnológica. Ya os avisé de que esta gente no escatima el lenguaje épico. Como si de un grupo de música se tratara, la repentina popularidad de ChatGPT convirtió a un pequeño grupo de creyentes en la IA en un círculo político con mentiras, traiciones y un afán por ganar más dinero. Era justamente ese afán de Altman por hacer la compañía más rentable lo que llevaría a su decapitación. Noviembre de 2023. Las Vegas, Nevada. Sam Altman está disfrutando tranquilamente del Gran Premio de Fórmula 1 cuando recibe un enlace para unirse a una reunión de Google Meet. Una reunión que iba a desatar una lucha fratricida por el poder corporativo de la inteligencia artificial. Tras volver al hotel y mientras espera que den las 12, Sam Altman reflexiona sobre los últimos años. Él era la cara visible de la IA, la persona con la que los presidentes y primeros ministros del mundo querían fotografiarse. Tenía mucho poder de convocatoria y también mucho poder para conseguir dinero. De hecho, estaba a punto de levantar $90.000 millones en financiación para OpenAI, triplicando así lo que había ingresado el año anterior. A las 12 en punto, Altman se une a la reunión de Google Meet. Allí están todos los miembros de la junta de OpenAI, todos excepto su mano derecha, Greg Brockman. Ilya Sutskever, el genio de la IA por el que Altman había movido cielo y tierra, era el encargado de darle la noticia. «Estás despedido», le dijo. Sin más explicación, salieron de la reunión e inmediatamente el ordenador corporativo de Altman se bloqueó. La traición se había consumado. La única explicación que ofrecieron los 4 miembros de la junta a sus empleados es que Altman no había sido cándido con ellos. En realidad, la falta de confianza se debía a una razón mucho más profunda. En los últimos meses, los miembros con un perfil más ejecutivo de la junta la habían abandonado, quedando solo los miembros con un carácter más filantrópico y activista. Con la expulsión a traición de Brockman, la mano derecha de Altman en la junta, la transición se había completado. Mientras que la junta representaba el lado más altruista y abierto de la compañía, Altman, acostumbrado a tratar con Microsoft y otros grandes empresarios, representaba el lado más corporativista. Este choque de trenes de concepciones de la compañía se acabó resolviendo con la salida forzosa de su fundador. A las 2 de la tarde, Sutskever reunió a todos los empleados de la empresa para darles la noticia. Estos le acribillaron a preguntas. ¿Qué ha hecho Sam? ¿Alguna vez sabremos la razón de su despido? La respuesta de Sutskever fue tajante. No iban a dar más explicaciones del despido. Por supuesto, esto no sentó nada bien entre la fuerza de trabajo. Se estaba cocinando una rebelión. Al mismo tiempo, Altman ya estaba al teléfono con el CEO de Microsoft, con el que tenía una excelente relación. Le dijo que quería seguir trabajando en la IA, así que empezaron a trazar un plan para que Altman y Brockman se llevaran a sus mejores empleados a una nueva compañía que estaría bajo el paraguas de Microsoft. Tras volver a San Francisco, Altman y los empleados de OpenAI, que aún le eran leales, lanzaron una
una campaña coordinada en X para reclamar su vuelta. La Junta no pudo soportar la presión mediática, económica y la posible fuga de talento, así que no tuvo más remedio que readmitirle ese mismo día. Pero para Sam eso no era suficiente. Quería su puesto de CEO de vuelta y elegir a una nueva junta directiva formada por gente de su confianza. De esta forma podría seguir implantando su visión corporativista de la organización. Esa misma noche, 700 de los 770 empleados de OpenAI firmaron una carta abierta pidiendo la restitución de Altman como CEO y la dimisión de la junta. Si no, dejarían la compañía y se irían con Altman y Brockman a Microsoft. De hecho, la gran tecnológica ya había llenado una planta entera de sus oficinas en San Francisco con portátiles y racks llenos de GPUs para que los ex empleados de OpenAI tuvieran un lugar al que ir. Pero al final no tuvieron más remedio que echarse atrás. 3 días después del despido hubo fumata blanca. Sam Altman se había salido con la suya. Volvía a ser el CEO de OpenAI, con una junta directiva renovada y hecha a su medida. Ya nada le impedía imponer su visión de la compañía. Lo tenía claro, tenía mucho poder y podía dar el siguiente paso, el paso definitivo, convertir a OpenAI en una compañía con ánimo de lucro de pleno derecho. Así constaba en los planes de expansión de la compañía de 2024. Altman iba a quitar la limitación en los beneficios de la corporación asociada a OpenAI. Según argumentan sus seguidores, esta era la única manera de atraer capital para poder competir con Meta o Google. El plan, sin embargo, chocó con muchos obstáculos. Elon Musk, que se había convertido en enemigo acérrimo de la compañía, presentó una demanda contra OpenAI, Sam Altman y Greg Brockman, acusándoles de violar el acuerdo fundacional del que él había sido parte. Aunque los motivos de Musk para presentar esta demanda pueden ser variados, desde puro resentimiento a una forma de autopromoción, muy recientemente el juez ha encontrado fundamentos para la demanda y va a enviar a los litigantes a juicio. Además, la opinión pública y los reguladores se han opuesto frontalmente a este proyecto de Altman para convertir OpenAI en una empresa con ánimo de lucro. Por esa razón, hace tan solo unos días hemos sabido que Altman se había echado atrás en su gran objetivo, al menos de momento. Aunque a día de hoy Altman es la cara visible de la inteligencia artificial, lo cierto es que cuando él nació se llevaba ya años trabajando en el desarrollo de inteligencias computacionales. Fue John McCarthy quien acuñó el término inteligencia artificial en los años 50 y quien desarrolló Lisp, el primer lenguaje usado para la IA. Si quieres conocer su historia y saber cómo se originó la inteligencia artificial en los años 50, entra en el vídeo que aparece en pantalla. Y esto sería todo. A todos los miembros de Patreon y YouTube, muchas gracias por hacer posible este contenido, y a ti, espectador, muchas gracias por tu tiempo.